Bien, bueno, tal y como ha comentado el alcalde, las viviendas se alquilarán por un periodo inicial de 5 años. Transcurrido dicho plazo, el promotor constructor deberá comprobar que las personas arrendatarias siguen cumpliendo los requisitos de acceso a la vivienda adjudicada y, en caso de que así sea, se podrá prorrogar el contrato durante 10 años más. De no seguir cumpliendo los requisitos que le dieron la posibilidad de acceder a esta vivienda en alquiler, se pasará a la siguiente persona que sea resultante del sorteo que se celebre. La renta que deberán abonar, luego la citaré, pero evidentemente está establecida por la normativa en alquiler vigente por el Gobierno vasco. Y por bajar un poco a la tipología de viviendas, deciros que hay 34 viviendas de una habitación, con una superficie útil de entre 40 y 60 metros cuadrados, que hay otras 86 viviendas de 2 habitaciones, con superficie útil de entre 45 y 90 metros cuadrados, que hay 19 viviendas además de 3 habitaciones, con una superficie útil de entre 60 y 90 metros cuadrados, además de las 6 viviendas que están adaptadas para personas con movilidad reducida, que tienen una superficie de entre 60 y 83 metros cuadrados. Conviene recordar que para poder acceder a esta promoción, a una vivienda en alquiler, será necesario estar apuntado o haberse apuntado en Etxebide hasta el 23 de febrero, en el régimen de alquiler para el municipio de Getxo. Esto se puede hacer en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide en Gran Vía 85 Bilbao o en las oficinas municipales de atención ciudadana. Además de estar inscrito, hay que carecer de vivienda, hay que estar empadronado en Getxo a fecha 2 de febrero de 2015 y tener una antigüedad de empadronamiento de 3 años ininterrumpidos o de 5 discontinuos dentro de los 10 últimos y cumplir con la normativa del Gobierno vasco sobre ingresos económicos máximos y mínimos, para lo que se tomará como referencia el ejercicio fiscal de 2013. Esos ingresos económicos deben andar entre una franja entre 3.000 y 39.000 euros. Una vez cerrado el plazo de inscripción para esta promoción, Etxebide revisará que se cumplen los requisitos de las personas inscritas y el Ayuntamiento realizará el sorteo para seleccionar las personas que tienen derecho a firmar un contrato de arrendamiento. El decreto de aprobación del listado de admitidos y excluidos, el decreto de aprobación de admitidos provisionales, será expuesto al público y tras resolver las reclamaciones que pudieran presentarse, se realizará la lista de adjudicatarios definitivos que tendrán derecho a firmar un contrato de alquiler de 5 años. En cuanto al sorteo de las viviendas, decir que se adjudicarán teniendo en cuenta la composición familiar y el programa y la superficie de las mismas viviendas. Una vez adjudicada, no se podrá cambiar por otra, es decir, irás a la asignada que está en función de los componentes de la unidad familiar, en su caso, y de las necesidades de metros cuadrados. Deberán estar ocupadas estas viviendas en el plazo máximo de 3 meses, a partir de la concesión de la licencia municipal de habitabilidad o, en su caso, de la firma del contrato de arrendamiento. Como datos, decir que la renta a pagar estará entre el 2,27% y el 5,18% en función de los ingresos de la unidad convivencial que accedan a la vivienda. Y para que os hagáis una idea, en el caso de la vivienda más pequeña de la que disponemos y con los ingresos mínimos exigibles, la renta va a oscilar entre 164 y 374 euros al mes, y para las viviendas, por ejemplo, las más grandes de 90 metros, para los ingresos mínimos será de 305 euros al mes y para los ingresos de la unidad convivencial entre 35 y 39.000 euros al año será de 697 euros al mes. Hemos traído también aquí la imagen ya final de las fachadas de cómo van a quedar, como veréis aquí en las infografías, y en cuanto a la obra, pues como veis está en una fase bastante avanzada de construcción y los plazos esperamos que se cumplan, que es final de este año, que esté finalizada su ejecución.